Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. En la liturgia católica, en la vida sacramental católica, cuando un servidor celebra la Eucaristía como presbítero y cuando los fieles están dentro de la celebración eucarística, a veces se celebra una dominica, domingo 16 del tiempo ordinario. A veces celebramos por los enfermos, o por el Sagrado Corazón de Jesús, o por un mártir, San Lorenzo, o por una virgen, Santa Águeda, o por un obispo, Rafael Guizar y Valencia, o un matrimonio, o 3 años, o una graduación, o un difunto. Hay una riqueza indiscutible de la liturgia. Menciono esto porque en la celebración de los santos hay una memoria, hay una fiesta y hay una solemnidad. La solemnidad para la Virgen María y para algunos santos como San Pedro y San Pablo, 29 de junio. La fiesta para algunos santos importantes a nivel mundial. Y la memoria para algún santo que se celebra diocesana, regional o por país. Precisamente fue el Papa Francisco hace varios años donde cambió el sentido de memoria libre a fiesta. Y me refiero que cada 22 de julio celebramos antiguamente la memoria de Santa María Magdalena. Hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Para eso se elaboró un pequeño documento donde se mencionan las causales por las cuales se le da ese cambio de memoria a fiesta. Y el Papa Francisco, siendo jesuita, recurre a una frase descriptiva de San Agustín, obispo de Hipona, ahí en el siglo V de la era cristiana. San Agustín afirma que María Magdala es apóstol de los apóstoles. Claro, interpretando el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que se proclama en la fiesta como Evangelio de Santa María Magdalena. Pero voy a explicar. ¿Quién es María Magdalena? Nos dirá el Evangelio de San Marcos que nuestro Señor Jesucristo sacó de ella 7 demonios. ¿Cómo poder entender esta frase? Bastante sencillo. A través del poder taumatúrgico que tenía el Divino Salvador, como dice San Jerónimo en sus comentarios, perfeccionó a María Magdala. ¿Por qué la perfecciona? Porque se entiende, según la visión de San Jerónimo, que los 7 demonios eran los 7 pecados capitales. La perfección en la caridad, la perfección en el amor, para que pueda ser discípula de nuestro Señor Jesucristo.
Y por eso en otro pasaje evangélico afirmará que ayudaba a la causa de Cristo con sus bienes. Por tanto, podríamos entender que María Magdala era una mujer que poseía bienes económicos. Y desde aquel momento siguió radicalmente a nuestro Señor Jesucristo, porque había expulsado de ella 7 demonios, que indudablemente representaban, según la visión de San Jerónimo, la gula, la pereza, la lujuria, la envidia y los demás pecados capitales que conocemos. Por eso Magdala fue agradecida por la labor que hizo en ella nuestro Señor Jesucristo. Allá en el siglo VII, bueno, más bien siglo VI, allá por el año 598, hubo un pontífice que tal vez los que lo asesoraran dio un dato equivocado de ella, afirmando que María Magdalena era la pecadora, la prostituta. Y durante varios siglos se identificó que Magdalena era la prostituta, pero no. Había que reivindicar el nombre de María Magdala. La vamos a ver a María Magdalena en el momento más dramático de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos el capítulo 19 del Evangelio de Juan, nos dirá escuetamente que de pie junto a la cruz de Jesús estaba María Santísima, María la de Cleofás, María Magdalena, la otra María, y el discípulo amado. ¿Qué fecha era cuando crucificaron a nuestro Señor? Era el viernes 7 de abril del año 30. 7 de abril del año 30. Si nos ceñimos al texto del Evangelio de Juan, nos dice que el proceso jurídico civil para condenar a muerte al Divino Salvador era el pretorio, específicamente en el enlosado. Cuando se le dictaminó la muerte, nos dice que era, según la contabilidad romana, la hora tercia, es decir, eran las 9 de la mañana. Pero extrañamente, cuando uno va a Jerusalén, las callejuelas de Jerusalén son estrechas. Uno se puede preguntar, ¿por qué si lo condenaron a muerte a las 9 de la mañana, por qué llegó hasta las 12 del día? Si lo que le surgía era matarlo ya, porque al atardecer de ese día iba a empezar el Shabbat. Si nosotros leemos los resultados científicos del manto de Turín, afirmarán que el manto encontramos a una persona, la efigie de una persona que fue sentenciada, se infiere, en tiempo de Poncio Pilato. ¿Por qué en tiempo de Poncio Pilato? Porque en aquel tiempo, cuando alguien moría, en los ojos se le colocaban 2 monedas. Y la efigie que tiene, que se conserva todavía, es la de Poncio Pilato. Perdón, la de Tiberio, la de Tiberios. César Augusto Tiberio.
Si Tiberio gobernó del año 14 al año 36 y si Jesucristo murió en el año 30, entonces estamos hablando de una persona que vivió en tiempo del emperador Tiberio. Pero también el estudio saca otros resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Que esta persona tiene las rodillas deshechas, por lo que se infiere que si tardó mucho para llegar al lugar de la calavera, siendo un lugar que no está tan distante, es que lo más seguro es que nuestro Señor ya no fue caminando, sino que fue de rodillas. Por eso buscan a una persona que estaba ahí viendo, Simón de Cirene, para que lo ayudara a cargar el madero. Pero no lo hicieron por caridad, porque la lex romana afirmaba que si una persona llegaba muerta al lugar de la crucifixión, ya no se le podía crucificar. Imagínense que se perdieran de ese espectáculo la gente morbosa. Es como la gente que va a la Arena Puebla, que ya entrada con sus semitas y sus caguamas dicen, mátala, mátala. A mí se me hace eso más escandaloso que la tauromaquia. Y por ahí algún partido político está a favor del aborto y está en contra de la corrida de toros. Bueno, pero son los tiempos relativos que nos toca vivir. Menciono todo esto porque en este proceso, en esta caminata, bueno, no caminata, cuando están llevando a nuestro Señor Jesucristo con Dimas y Gestas, se entiende que estaba a una distancia cercana la Santísima Virgen María, María la de Cleofás, María Magdalena, la otra María, y el discípulo amado. Estaban contemplando cómo nuestro Señor Jesucristo, que no había desayunado, no había cenado, había perdido muchísima sangre, tuvieron sentimientos de compasión ante el hijo, ante el amigo, ante el rabí, ante el maestro. Nos dice el evangelista Juan que Jesús llegó a las 12 del día, a la hora sexta. Lo desnudaron. Claro, yo no pongo en duda las palabras de Juan, pero se entiende que el flagerum al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo le produjo cerca de 200 heridas. Si le pusieron la túnica, por pura lógica, la túnica se pegó a la sangre. Y yo creo, es mi apreciación personal, que cuando le quieren quitar la túnica se la arrancaron por el sudor, por la sangre, y lo dejaron desnudo. Si los pintores, escultores y directores de cine han puesto un Señor Jesucristo tapando parte de su cuerpo, eso no fue verdad. Los ajusticiados tenían que estar desnudos para vergüenza y para espectáculo de el auditorio, valga la expresión. Le clavan las manos, le clavan los pies, y de todo ello es testigo su madre, María de Magdala, María de Cleofás y el discípulo amado. Estuvieron contemplando el acontecimiento más profundo de salvación, porque a través de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo la humanidad fue salvada. Ahora solamente falta que el ser humano acepte la salvación.
Ellos fueron testigos de cómo descendió el cuerpo de nuestro Salvador. Porque ahí en la Basílica del Santo Sepulcro está el lugar de la calavera, el del descendimiento y donde Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto sufrió el Señor? Pero junto a Él, ¿cuánto sufrió la Santísima Virgen María y sus discípulos? María Magdalena es testigo claro de la pasión y de la muerte del Salvador, porque a diferencia de los apóstoles Pedro, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Felipe, Bartolomé, hasta Judas Tadeo, ellos tuvieron miedo, fueron cobardes, porque tenían miedo de morir como el Maestro. Nos dirá el texto que pasaron 3 días, porque el primer día de la semana, Juan 20, Marcos 16, Mateo 28 y Lucas 24, las mujeres fueron al sepulcro, no para prepararlo, porque por lógica el cuerpo se echa a perder. Fueron al sepulcro para llorar. Ya lo había preparado José de Arimatea y Nicodemo, como lo podemos leer en el capítulo 19 de Juan. Aunque el texto de Juan nos dice que solamente llega María de Magdala, aunque después habla en plural, no sabemos dónde lo habrán puesto. María Magdala, nos dirá el relato, que llega muy de madrugada. Supongo que habrá llegado a las 3, 4 de la mañana, vio que la roca estaba removida y empieza a llorar porque piensa que al Señor se lo han llevado. Va corriendo a donde estaban escondidos los apóstoles, viene corriendo Pedro y Juan. Y la descripción que hace el autor del discípulo amado es bellísima, porque a través de 3 verbos se infiere que él cree. Entró, vio y creyó, porque hasta ese momento comprendió que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Súbitamente desaparecen Pedro y Juan y María Magdala sigue llorando. Encuentra a 2 ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies donde tuvo el cuerpo de Jesús, y les pregunta: si ustedes se lo han llevado, díganme dónde lo han puesto. Y esto me hace recordar a las madres buscadoras, a los padres buscadores, a los hermanos buscadores, a las esposas buscadoras que quieren por lo menos saber dónde está el cuerpo de tantos centenares, miles de desaparecidos en México. Donde puedan llevar una veladora, donde puedan colocar unas flores, donde puedan llorar o donde puedan hacer una oración. Qué tragedia la que se vive en México. Y qué tragedia la que reflejaba María Magdalena. De pronto viene nuestro Señor Jesucristo y ella piensa que es el jardinero. Y le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo han puesto. Él le dice: María, porque el Señor siempre nos llama por nuestro nombre. Ella responde: Rabuni, mi maestro. Y yo creo que lo quiere tocar de pura alegría, pero el Señor todavía no puede ser adorado porque no ha subido al Padre. Y aquí es cuando Jesús rompe los paradigmas de la historia. Si alguno estudiara sociología en la gloriosa BUAP o en alguna otra universidad, podría hacer una tesis sociológica. ¿Saben por qué? Porque las mujeres en tiempo de Jesús, como lo podemos leer en Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux, o en Jerusalén en tiempos de Jesús de Joaquín Jeremías, no podían ser testigos, solo por el hecho de ser mujeres. Y aquí está el gran papel que Jesús le comunica a la mujer.
¿qué le dice a María Magdala? Ve y anuncia a mis discípulos que he resucitado. Con esta frase, San Agustín le llama María Magdala es apóstol de los apóstoles, es enviada a los enviados, es embajadora de los que iban a ser embajadores. Esa es la labor de la mujer, porque luego hay personas que no conocen de nuestra historia de la iglesia y dicen con torpeza, ay, ¿por qué las mujeres no son sacerdotisas? Porque en el acontecimiento de la cena solamente estaban 11 varones. Hagan esto en memoria mía. Por eso, hoy que se maneja tanto la palabra exclusión y racismo y clasismo por parte de las autoridades, que la verdad ni tienen idea cuando utilizan este lenguaje, aquí no se habla de clasismo, aquí se habla de un acontecimiento histórico. Y quienes estaban con Jesús en la cena eran 11 varones. Es que Don Brown, en su mentado código, dice que María Magdalena estaba junto a Jesús. Bueno, Don Brown es un fabulista, es un mentiroso, es una persona que no respeta la historia, pero hay mucha gente que le cree porque no lee. Jesús, rompiendo los aspectos culturales de su tiempo, le pide a María Magdalena que sea testigo de un acontecimiento, cosa que se le negaba a las mujeres. Y en aquel momento María Magdalena se convierte en testigo claro del Evangelio. Lo ha visto resucitado, lo ha olido, lo ha tocado, lo ha escuchado. Por eso dice con toda sensatez San Agustín, María Magdala es apóstol de los apóstoles. Ese es el tributo que la Iglesia le da a la mujer. ¿Qué seríamos sin la mujer? La mujer catequista, la mujer ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, tantas y tantas mujeres que como modernas María Magdalas están sirviendo en nuestros templos, en nuestras parroquias, en las diversas diócesis. Esa es la labor, pero que no nos digan, que no nos cuenten, como dicen los merolicos, que vendían remedio para todo, que la Iglesia Católica ha denostado a las mujeres. Ha amado siempre Jesús a las mujeres, en el ágape, y por eso hoy hacemos fiesta de María Magdala. Y desde aquí un saludo a los padres legionarios, en especial al padre Juan Solana, por todo el trabajo, el tiempo, el esfuerzo y el dinero que ha dado en el proyecto Magdala. Mis respetos, padre. Yo siempre he dicho que Dios pone carismas, y tal vez usted se parece mucho a un gran constructor, como lo fue el padre Rafael Amador Tapia, que dignificó volcanes, La Curia, Zacapechpan, Cholula y Acatzingo. Dejaron ahí su huella, como usted, padre Solana, está dejando su huella en Magdala. Y claro, nadie se apropia de sus obras, porque todos nosotros trabajamos para un mismo Señor, para un mismo Jesús, para un mismo Dios. Simplemente vamos a pasar estafeta al otro, pero ahí está la obra. Y qué bueno que los legionarios de Cristo, en ese sentido, sigan dando frutos y frutos abundantes. Ojalá que algún día vayamos a Magdala, porque siempre el padre Juan Solana nos va a recibir con una sonrisa. Pues ojalá que, comprendiendo la historia de María Magdalena, podamos hablar con sensatez de ella. Yo les recomendaría un libro, aunque ahorita no recuerdo el nombre del autor,
pero lo pueden comparar en una librería católica y se llama Mujeres con autoridad en el Nuevo Testamento. Y ahí se habla de la diaconisa Febe, ahí se habla de Tabita, ahí se habla de María de Magdala y de otras mujeres. Y ahí podemos comprender que la mujer tiene un papel importante dentro de la historia de la Iglesia Católica, que nunca la Iglesia ha despreciado a la mujer. Imagínense, si el plan de salvación, Gálatas 4:4, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y de qué mujer estamos hablando? De la Santísima Virgen María. Pero ciertamente habrá personas que no quieran a nuestra Iglesia Católica, pero también habrá personas que no lean y que se pueden dejar llevar por estos discursos en contra de la fe católica o en contra de algunos temas o situaciones que si no los leemos a profundidad, indudablemente vamos a terminar como aquellos que no tienen argumentos cuando critican a la Iglesia. Pues esta es la línea del tiempo y hoy hemos hablado de esta gran mujer que fue una de las principales discípulas de nuestro Señor allá en los años 20 y después fue testigo del Evangelio, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, empezando por los apóstoles. Podríamos decir, terminando, Santa María Magdalena ruega por nosotros. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.